Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre este Yaris Cross. Antes de comenzar con la instalación, comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También vemos en el manual que tenemos disponibles los 3 tipos de bola. Nosotros vamos a hacer el montaje con la desmontable horizontal, pero el montaje es exactamente lo mismo, cambiando únicamente el recorte. En este vehículo es necesario desmontar el paragolpes y retirar el refuerzo metálico que nos encontraremos tras este. Lo primero, empezaremos levantando el vehículo. Una vez que hemos levantado el vehículo, nos encontramos que el paragolpes va sujeto con grapas por la parte inferior. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar una grapa y un tornillo para poder retirar la moldura que vemos aquí. Para retirar la moldura van con grapas de presión. Yo me ayudo de un destornillador fino y voy dándole poquito a poco a la grapa, levantándola para eliminar la presión que la sujeta. Pasamos al lado derecho. Para no retirar toda la moldura, yo me ayudo de este taco. Desmontados los pasos de rueda, abriremos la tapa de maletero y nos encontramos estos 2 tornillos a desmontar. Retiraremos el paragolpes que va a presión por esta zona de aquí, tirando de la esquina. Y ahora del otro lado. Nos encontramos el conector de los enchufes de los sensores. Desconectamos el enchufe y retiramos el paragolpes. Y como os decía al principio del vídeo, desmontaremos el refuerzo metálico. Va con 3 tornillos a ambos lados. El refuerzo ya no se utiliza. Para poder colocar el enganche tendremos que descubrir los orificios que van tapados o con masilla o con unos tapones plásticos. Uno lo tenemos aquí, este otro punto lo tenemos de más difícil acceso. Junto al amortiguador trasero, si hacemos presión vemos cómo cede porque es un plástico que va aquí pegado. Vamos a ver si lo podemos quitar bien y así os lo muestro. Aquí podéis ver el orificio. En el lado derecho, exactamente la misma operación. Rascamos, ya veis que entra el destornillador hasta adentro y quitamos la pegatina. Introduciremos la pieza teniendo en cuenta que la pieza izquierda va marcada con esta mosca. El tornillo de 1240 con arandela ancha y arandela Grower lo pondremos en el punto que va al lado del amortiguador. En el lado derecho, la misma operación. Colocadas las 2 piezas laterales, colocaremos el cuerpo central del enganche. Le vamos a poner los tornillos de 1235 que van pasantes en la parte superior. Y así se queda sujeto el enganche. Y ahora pondremos 1240 con la arandela Grower en el punto que vemos que va en el tubo y 1240 con arandela Grower y arandela de ala ancha en el paso de rueda. Una vez aproximados todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Son todos tornillos de 12, con lo cual será 87 Nm. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Si nos fijamos en la página web, dependiendo del año, podremos montar un kit específico u otro. Nosotros recomendamos el Aragón Pro, debido a que da igual del año que tengas el vehículo, el montaje es prácticamente igual. Lo primero será localizar las señales de los pilotos. Para ello empezaremos destapizando el interior del vehículo. Quitaremos esta moldura
Y en el lateral quitaremos el tornillo de la anilla, que es el tornillo que tenemos en la parte inferior, y la otra anilla que vemos. Debajo de este tapizado también nos encontramos otro tornillo. Retiramos el tapizado y tendremos que desenchufar tanto el conector del mechero como el de la luz. Con cuidado lo sacamos hacia arriba. Detrás de esta moldura metálica, encintado al cableado del vehículo, si tiramos veremos que tenemos por aquí un cable, el cual es la preinstalación del vehículo. Estos son para los vehículos que son del 1, del 24 en adelante. Aquí vamos a encontrar las señales de positivo y el resto de señales del vehículo. La instalación la colocaremos de la siguiente forma. Sujetaremos el cableado sobre el cuerpo central del enganche y en esta parte de aquí vemos que tenemos un tapón de goma. Lo vamos a retirar y vamos a introducir por ese tapón la instalación al interior. Sujetaremos con una brida el cable, dejando suficiente hueco para el soporte de base de enchufe. Introducimos el cable en el interior, asegurándonos de sellar correctamente con la goma. Una vez que tenemos el cableado en el interior, la conectaremos a la centralita. Y ahora, con la centralita ya conectada y los cables sabiendo que los tenemos que conectar en el conector de la preinstalación, dejaremos posicionados todos los cables antes de su conexionado. Con la ayuda del taladro hemos trenzado el cableado y nos queda así más recogido. Conectaremos también el positivo en el mismo conector de la preinstalación y las masas las colocaremos en el punto de masa original. También dispone el kit Aragón Pro del positivo de contacto y el positivo directo. Si los necesitáis, tenéis disponibles los kits en la página web. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, la vamos a sujetar en esta zona de aquí. En este punto de masa colocaremos las masas de nuestra instalación. En el conector vamos a localizar el cable rojo, que si nos fijamos bien, tenemos positivo directo. Le vamos a realizar un corte y colocaremos aquí el fusible aéreo. Cortamos el cable a la distancia necesaria. De esta forma ya tenemos alimentado la unidad de luces. Como siempre os digo, tenéis que comprobar todas las señales. Yo os voy a dar los colores orientativos. Puede llegar a ser que dependiendo del año de fabricación cambien los colores. En este caso vamos a colocar el cable morado de la instalación del vehículo con nuestra señal de intermitente izquierdo, que es el cable amarillo que acabamos de conectar. El clip lo hacemos de primera mano y siempre la última presión se hace con el alicate. Importante que lo dejéis siempre bien cerrado. El cable verde de la instalación, que tenemos justo detrás del morado, porque vemos que hay varios verdes y varios morados, pero estos son los dos cables de masa, estos blancos que vemos aquí con la línea negra, pues justo al lado tenemos los cables de los intermitentes, que es el morado, el de la izquierda, y el verde que estoy conectando ahora con el verde de nuestra instalación, el intermitente de la derecha. ¿Veis cómo lo conecto de forma escalonada? De esta forma nos aseguramos que a la hora de cerrarlo la instalación siempre quede más limpia. De cable de posición solamente tenemos este cable morado. Tendremos que conectar las dos posiciones al mismo cable. Lo haremos de la siguiente forma. Conectamos el cable negro de la instalación, que es la posición del lado izquierdo, cerramos, apretamos con el alicate. Al cable negro conectaremos el cable marrón. Si no conectamos las dos señales de posición, no se encenderá ninguna de las dos señales de posición en nuestra instalación. El cable negro que tenemos a continuación es el cable de la señal de marcha atrás.
lo conectaremos con el cable naranja de nuestra instalación. El cable verde que tenemos al lado contrario del negro es el cable del freno. Cable rojo de nuestra instalación. Y en los dos cables blancos nos encontraremos la señal de antiniebla. En caso de querer hacer la conmutación de antiniebla, porque en vez de un kit Aragón Pro estamos montando un kit Aragón Plus, sería cuestión de hacer el corte de estos dos cables y conectar cada uno de los extremos a los cables del corte de antiniebla del Aragón Plus. Conectamos el cable azul a uno de los dos cables blancos, como os comentaba, que nos llevan los dos señal de antiniebla. Y ya podemos comprobar si funciona correctamente en nuestra instalación. Una vez que hemos conexionado todos los cables, comprobaremos que funcionan estos correctamente. Lo podéis ver ahí, que tenemos todas las luces funcionando en el Tow Bar Tester. Una vez hemos terminado de hacer la comprobación del kit electrónico, podemos pasar al montaje del paragolpes. Si nos fijamos en la zona central del paragolpes, vemos que queda un poco forzado. Esto es debido a que habría que hacer el recorte. Yo casi os diría de dejarlo así porque se nota menos que hacer el recorte. Colocamos la bola. Ponemos los tornillos, ponemos las tuercas y en el tornillo que veis ahí colocaremos la base de enchufe. Aproximados los tornillos daremos el par de apriete necesario, en este caso tornillos de 10, 51 Nm. Hasta el próximo vídeo.